La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos permite estar delante de ustedes y delante de la presencia de Dios estamos todos. Y agradecemos la bondad de Dios en el favor de los millones de almas que Dios ha creado en la faz de la tierra. Y por lo tanto, ama tanto al pecador que determinó enviar a Cristo Jesús al mundo para que diese su vida en rescate de millones de almas. Y bienaventurado es el hombre que acoge totalmente su vida hacia Jesús. Es decir, se acoge a Jesús llevando su propia vida al dominio y a la guianza y a la preparación eterna para que su vida tenga peso en la eternidad. Es decir, sea una persona salvada, bendecida y prosperada por todos los siglos. En el libro de Mateo, capítulo 13, en el verso 24 al 30 y verso 36 y verso 36 al versículo 43. Jesús está hablando de una parábola bastante terrible por una parte, pero gloriosa por la otra. El que siembra el trigo es Jesús, y el trigo son personas que él llama los justos. Él llama a la gente que es una gente santa, pura y limpia, que estuvieron perdidos, arruinados por el pecado, sí, pero que una vez alcanzaron la benevolencia de Dios, pasaron a ser justos delante de sus ojos. A eso Dios llama trigo. Y a los que son la cizaña, que son sembrados por el sembrador llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Los malos, así son descritos aquellos que son la cizaña. Es triste ciertamente lo que Jesús dice de la cizaña, pero es la verdad. Y esa verdad ciertamente tiene un poder grande de esa verdad que habla Jesús. Ciertamente es fuerte, pero es una verdad que hay que prestarle atención. Ahora, si usted ha sido engañado por Satanás, el engaño es la cizaña terrible que ha puesto en su corazón y en su mente. Esa cizaña es que al hombre lo echa a perder, lo echa a arruinar y arruinar comunidades, familias, a individuos, a empresas y muchas veces a dañar toda una nación. Las Santas Escrituras dice claramente que la cizaña será manojeada por los ángeles y echada en el horno de fuego. Y ahí será el crujir de dientes por todos los siglos. Mientras tanto que los justos serán puestos en el reino de Dios, que él llama el granero, ciertamente. Ahora, ¿qué pasa entonces con la cizaña? La cizaña sirve de estorbo, no sirve para bien. No sirve para bendición de nadie, más que para los bueyes, para el ganado nada más. Y a veces ni ese animal se los come. El asunto es que es totalmente estorbo. Sirve de estorbo y sirve de horrendo engaño para aquellos que no la conocen. Pueden cortarla como que si fuese completamente fructífero, pero es completamente engaño. Por eso le llama Dios cizaña. La cizaña es espiga vacía. No tiene producto, no hay fruto dentro de esa espiga. Ahora, ¿qué pasa con estos que han sido engañados, han sido arrastrados por el engaño del robo?
Continúo hablando sobre ese interesante tema, la cizaña del ladronismo. El día terrible está decretado para todos los hijos del malo, que se ocupen de robar y matar y destruir. Dice a través del profeta Isaías Dios, que el día del juicio de Jehová está preparado para los impíos que destruyen, que roban y que secuestran. Está decretado para todos los idólatras y para toda impiedad que el hombre cometa. Según Sofonías 1:8, el día del juicio del Señor, castigaré a los líderes y a los hijos del rey y a todos los que visten a la moda extranjera. Le dice Dios a este pueblo que se ha dedicado a toda clase de rapiña. Ese día, dice Dios, castigaré a todos los que saltan por encima de la línea de entrada del templo. También castigaré a todos los que llenan de mentira y de violencia la casa de su amo. Serán totalmente castigados, dice Dios. El Señor dice que ese día habrán gritos de lamentación y amargura desde la puerta del pescado hasta el extremo de la ciudad. Faltará comida, incluso va a faltar las fuerzas. Entonces faltará comida incluso en las afueras de la ciudad. Será tremendo el castigo. Y dice Dios, lamentense, habitantes del barrio del mortero, porque todos los negociantes y los ricos comerciantes han sido destruidos. ¿Por qué fueron destruidos? Porque se ocuparon de la rapiña, de hacer negocios sucios. Se ocuparon de estafar al comprador y al vendedor. Así ellos robaban. Robando de todas formas, cometían toda clase de rapiñas. Pero dice, lamentense los habitantes del barrio del mortero, porque todos los negociantes, los ricos y los ricos comerciantes han sido destruidos. Ahora, es espantoso sinceramente cuando el hombre no hace negocios correctos, sino que se ocupa de enriquecerse injustamente. La paga es fuerte, es terrible y espantosa, porque Dios los castigará con la muerte. Así dice las Santas Escrituras. Pastor, ¿hay esperanza para esa gente? Si escuchan la palabra de Dios, la obedecen, entonces Dios va a bendecirlos con el perdón y con la gran salvación, porque Dios les ama, no desea que perezcan, no quiere Dios que se pierdan, quiere Dios totalmente que cada hombre y cada mujer se aparte de la senda perversa que lleva para andar en la senda correcta, en la senda de la justicia, de la santidad, de la rectitud, en el temor a Dios. Ahora, vemos a la luz de las Santas Escrituras, en el pasaje que acabo de citarle de Sofonía, está hablando de líderes, de personas políticos y religiosos que serán cortados juntamente con sus hijos, los ricos, los negociantes, porque se ocuparon de toda clase de rapiñas, es decir, del robo, del engaño y arrastrando así al pobre, llevándolos a la desgracia tras desgracia. Qué triste, qué lamentable de hombres y mujeres que se ocupan de estafar. El estafa es completamente el robo. A la luz de Mateo 23:25, Jesús se dirige a los religiosos, en este caso a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes de ese entonces que se habían depravado. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les dijo el Señor en Mateo 23:25. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera,
por dentro siguen llenos de codicia, llenos de egoísmo. Así es el corazón de muchos líderes, codiciosos, egoístas, de una forma terrible. Y uno los conoce rápido por causa de que su egoísmo y su codicia se les nota, pero Dios los manda a arrepentirse, a que se humillen, a que se aparten del pecado. Tal vez usted diga, pero a mí me gusta esa vida. Sí, pero esa vida que llevas no es del agrado de Dios. El problema es que el final de esa vida es completa muerte, es completamente muerte y es muerte eterna. Y al hablar de muerte eterna no es como el dicho que se dice, muerto el perro acabó la rabia. No, se acabó la rabia pero en el perro porque se murió, pero usted no es un perro. Usted es una alma creada por Dios y Dios la busca porque Él es el creador para restaurar su vida. El pecado lo ha derribado, el pecado lo ha engañado, el pecado lo ha arrastrado hacia abajo, hacia la perdición que lleva. Pero Dios dice, levántate, yo te voy a perdonar, te voy a limpiar, voy a restaurarte, voy a bendecir tu vida con mi poder, con mi presencia, con mi amor, con la misericordia mía, te voy a bendecir. Pero si el hombre, siendo religioso, sigue de egoísta y sigue en la codicia lo hace ser un estafador, engañador, un perverso terrible. Entonces, si no se arrepiente, el ay viene, porque el Señor dice, ay de vosotros, escribas, ay de vosotros. Está hablando de un dolor espantoso y para siempre. Por ejemplo, en Mateo 23:25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, pero los vemos ciertamente predicando, enseñando, pero están robando. El robo es totalmente pecado delante de los ojos de Dios, aunque usted tenga una Biblia y la esté enseñando. Pero si usted está robando, entonces usted es un ladrón, es otra cosa, un ladrón que Dios dice, ay de ti, porque estás robando y cometiendo toda injusticia. En Levítico 6:4, entonces, habiendo pecado y ofendido, dice Dios, restituirá aquello que robó o el daño el daño de la calumnia que hizo. Debe totalmente reparar ese problema. O el depósito que se le encomendó o lo perdido que encontró, debe de regresarlo, debe de entregarlo. Es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Entonces, qué importante es que habiendo pecado, dice Dios, y habiendo ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que le encomendó o lo perdido que halló. Debe de entregarlo, no debe de robarlo, no debe de dañar a los demás. Debe de procurar el máximo el bien de todos y así sucesivamente. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Es importante entonces actuar con firmeza, con lealtad. La responsabilidad por matar ladrones. No existe responsabilidad
Dice las Santas Escrituras en Éxodo 22, verso 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Es decir, que ese que mató a ese ladrón no se le culpará por el pecado de haberlo asesinado. Eso está en el libro de Éxodo 22:2. En Éxodo 22:3 declara, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Es decir, será entregado a la venta para la esclavitud, para que sea esclavo de alguien. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Robar está prohibido por la ley en todas las naciones del mundo, no solamente en Israel, sino en todas las naciones del mundo. En el libro sagrado de las Santas Escrituras, en Levíticos 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No lo harás. ¿Por qué? Porque a Dios no le encanta eso. Dios dice que eso es injusticia. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Es decir, con aquellos que no son ladrones, con aquellos que andan justamente, con ellos sí, Dios hará pacto y un pacto glorioso, pero con los impíos Dios no hace pacto. Cuando el gobierno toma el trono de una nación injustamente e injustamente mata al inocente, eso da lugar que pueblos se vuelvan ladrones, como en el caso del reinado de Abimelech. Ese tomó el trono, lo usurpó de una forma terrible y espantosa. Y Dios claramente condenó aquel hecho. Dice la Biblia en Jueces capítulo 9, verso 1. Pero antes de ir ahí, quiero que usted vea Isaías 61, verso 8, donde Dios declara el 100% a todo ser oyente. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, no de lo torcido, no de lo injusto, no de lo perverso. Soy amante del derecho, de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es totalmente agradable. Yo soy aborrecedor del latrocinio, es decir, del que roba y del que asesina. De aquellos que dicen, no, para ofrenda de Jehová, Dios no acepta esa ofrenda de la cual te has robado. Dios no la acepta. Por tanto, dice Dios, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Dios lo hará, pero con los justos, como dije al principio. Ahora, ¿qué pasa con el reinado de Abimelech? Según Jueces capítulo 9, versículo 1, Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquén a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciéndoles estas palabras que encontramos. Yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Así se dirigió el corazón de Abimelech, pero no era recto en lo que decía este hombre. Él estaba hablando perversamente. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos.
de todos los hijos de Jerobal, o que os conviene un solo hombre que gobierne. Acordaos que yo soy hueso de vuestros huesos y carne de vuestras carnes. Y entonces fue allí que hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Así, y le dijeron, y le dieron, en otras palabras, le dieron 70 ciclos de plata a este individuo del templo de Baal Berit, es decir, una ofrenda de idolatría, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos. Alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieran. Y dice la Biblia: viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Así tomó el reino Abimelech, destruyendo a sus propios hermanos, cuando ya se les había dado la oportunidad que él gobernase. Pero su gobierno comenzó a hacer atrocidades contra su propia familia, porque él quería el 100% el trono. De esa manera lo usurpó, de esa manera lo robó. Viniendo a la casa de su padre en Orfa, matando a sus hermanos los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió por causa del intento de aquel malvado hombre, que por querer ser gobierno hizo una maldad espantosa y terrible. Y entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Y cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios, así les escuche Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: si en verdad me eliges por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, les dice en el pasaje 16: si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, así le habéis pagado conforme a la obra de vuestras manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de los madianitas. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre. Contra la casa de mi padre te levantasteis. Habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra.
habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech, y él goce de vosotros. Y si no fuego salga de Abimelech, que consuma a lo de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de lo de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y también huyó. Escapó Jotán huyendo y se fue a ver. Y ahí estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Parece que ya no puedo ni hablar español. Entonces, por miedo de su hermano Abimelech, él tuvo que irse, tuvo que huir. Y la Biblia dice que después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu. Es que todo aquel que trata de usurpar y trata de robar y trata de matar y hacerlo en términos de toda clase de injusticia, no quedará en pugna, parecerá exitoso por un tiempo, pero la ira de Dios se encenderá tarde o temprano. Y dice que Dios mandó un espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech y su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y aquel hombre ciertamente pereció, fue robado, fue destruido, todo por la rapiña, todo por usurpar poder, todo por dañar y matar. Amigos, si tú estás haciendo semejantes atrocidades en diferentes lugares, debes arrepentirte, debes humillarte ante Dios, debes humillarte de tal manera que seas escuchado ante los oídos de Dios y que Él tenga compasión, gran ternura de tu alma. Porque si no lo haces, lamento decirte, no habrá nada de salida para ti, pero debes hacerlo, de humillarte, de buscar a Dios y de apartarte del pecado para que alcances la benevolencia, la santidad y la pureza de Dios para el favor de tu alma. Amigo, déjame orar por ti. Padre que estás en los cielos y en el corazón contrito y humillado, te pido por ellos, te pido que perdones su pecado y salves todos los que se humillan delante de ti, oh Dios. Y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.